O sea, el objetivo entre los temas que están en la asignatura es la recursividad. Nos falta todavía ver, no hemos hecho ejercicios. Por tiempo no estamos haciendo ejercicios, pero lo más importante para mí era ver que por lo menos entienden cómo trabaja una función recursiva. Y he notado de que la mayoría ya ha entendido, ¿no? El cómo trabaja, cómo cómo procesa la información una función recursiva. También hemos entendido algo de vectores y hoy día vamos a ver algo de matrices. Entonces, rapidito vamos a ver matrices porque es lo mismo que vectores, solamente con dos campos, ¿no? La idea es de que a veces vemos un tema y a veces dicen, ah, medio está complicado o me da flojera, no sé, ponen alguna que otra excusa siempre para no estudiar con profundidad. Tanto los vectores como las matrices y asimismo la recursividad lo vamos a ver más adelante en lo que son un tema esencial de la asignatura estructura de datos son el tema de árboles, ¿ya? Un árbol, ya un poco como introducción simplemente, es una estructura que más o menos es así. Los datos se almacenan en nodos, más o menos así, ¿no? Y los datos se almacenan ahí, digamos, números, cualquiera. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de procesar estos datos. Tenemos que procesar estos datos. ¿Ya? Y estos datos generalmente se almacenan en matrices y para hacer los algoritmos se usa mucho lo que son los vectores. Y para realizar ejercicios complejos en árboles ayuda mucho la recursividad. Entonces, a manera de introducción, antes de ver matrices, les diré que para el segundo o tercer parcial el tema de examen va a ser árboles. Esto es un árbol gráficamente. Así son los árboles, así se almacenan los datos. Pero en programación, para almacenar estos datos de un árbol, se almacenan en matrices. Y para hacer los algoritmos, nos apoyamos en vectores. Entonces, muy importante para empezar a ver árboles, saber bien vectores y matrices. Y para algoritmos más complejos en árboles, se requiere de recursividad. Entonces, por eso es que estamos viendo estos temas, jóvenes. Y por eso es que deben ponerle mucha atención y darle la importancia correspondiente a estos temas. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a ver lo que son las matrices. Ya habíamos visto vectores. Lo que no han podido en el examen es el ejercicio del problema de vector, ¿no? Las pruebas han podido, la mayoría, no todos, están fallando todavía. Tienen que seguir practicando. Yo pienso que en esta asignatura, por tiempo y por las características de la pandemia, eh, el objetivo que me he planteado es que entiendan por lo menos la base de qué es lo que estamos haciendo. Por eso es que les hago hacer pruebas de escritorio. Y no tanto problemas, aunque les voy a dar también, pero el que entiendan qué se está haciendo a mí me interesa más. ¿Ya? Y luego van a ustedes sabiendo, entendiendo cómo funcionan los vectores, la matriz, la recursividad. Más adelante van a hacer nomás otro tipo de problemas o ustedes mismos van a tratar de resolver problemas que merezcan ser resueltos con programación. Esa es la idea principal de la asignatura, que entiendan, que conozcan. Ya, esto es un vector. Ya. Gráficamente, a diferencia de un vector, esto es una matriz. Podríamos decir que es un conjunto de vectores, ¿no? Aquí tengo un vector, aquí tengo otro vector y aquí tengo otro vector. Entonces, gráficamente, esto es un vector. Esto es unidimensional
porque tiene solo una dimensión, y esto se conoce como bidimensional, porque tiene dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Una matriz, bueno, una matriz tiene esto, ¿no? Tiene la fila 1, tiene la fila 1, que sería esto, tiene la fila 2, que sería esto, tiene la fila 3, que sería esto, y tiene la fila 4. Lo estoy haciendo así para que nos demos cuenta que todo esto es una fila, que todo esto es otra fila. Entonces, una matriz tiene filas y también tiene columnas. Esto sería la columna 1, la columna 2, la columna 3. Entonces una matriz tiene filas y columnas. Esta sería la columna, esta sería otra columna, esta sería otra columna. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que se entienda o recuerden bien en matrices es que la matriz está conformada por filas y por columnas, para empezar. Ya. Tanto las filas y las columnas, igual que en vectores, tienen sus posiciones. Fíjense, esta posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Igual en matrices. Hay la fila 0, fila 1, fila 2 y fila 3. Hay la columna 0, 1 y 2. Entonces, nos fijamos y decimos, esta es una matriz de 4 por 3. 4 filas y 3 columnas. Entonces, las filas son estas, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, columna 0, columna 1, columna 2. ¿Ya? Entonces, en programación, en Java, si quisiera trabajar con esta matriz, le tendría que poner un nombre, ¿no? Diría mi matriz que se llame, por decir, A. ¿Qué va a almacenar? Enteros. Entonces, tendría que decir así, ¿no? Int A. ¿Qué va a ser matriz? Hasta ahí le estoy diciendo que es un vector, pero con dos corchetes abiertos y cerrados le estoy diciendo que es matriz. Entonces, para la declaración se pone primero qué tipo de datos va a almacenar, en este caso enteros, el nombre del vector A y corchete abierto, corchete cerrado. Hasta ahí es un vector y con esto es una matriz. Hasta ahí lo puedo declarar, pero generalmente se lo declara y al mismo tiempo se crea la matriz. ¿Cómo se crea? New int y se pone qué tal número de filas y número de columnas. Es decir, aquí se pone 4 y aquí se pone 3. Entonces, a ver, fijémonos, vamos a hacer igual. New int de tamaño 4 por 3. Esta instrucción ya ha creado, esta instrucción que acabo de hacer en la computadora, que es la misma que esta, prácticamente podríamos decir que ha creado esa matriz. Automáticamente, igual que en vectores, por defecto se llena todo en 0, por defecto. 0. Veamos a ver, comprobaremos con la siguiente instrucción. Mostraríamos en pantalla, digamos, quiero ver qué está almacenado en esta posición. Entonces diría A, ¿en qué fila? Fila 1. ¿Qué columna? Columna 1.
Entonces, esto quiero mostrar en pantalla para verificar, para cerciorarme que sí está almacenando 0. Entonces, ¿cómo mostraría en Java? System.out.print, que vamos a mostrar A en la posición, como está aquí, 1, 1, 1, 1. A ver, ejecutamos. Y nos tendría que mostrar 0. Fíjense, aquí está. 0. Si quiero ver si realmente está aquí 0, ¿qué haría? ¿Qué cambiaría? Diría A, ¿en qué posición? Fila 0, 0, columna 2. Veremos, nos cercioraremos que realmente está en la posición 0, 2, si está 0. Cambio 0 y aquí 2. Y efectivamente 0. Entonces, estamos cerciorándonos de que cuando creamos, en este caso, en este ejemplo, una matriz de 4×3, crea esta matriz y todos se llenan con 0. Como he verificado, imprimiendo, ¿no? Y sí, está 0. Ojo, igual que en vectores, cuidado con salirnos fuera de la matriz, ya sea a la derecha, abajo, arriba o a la izquierda. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí esta posición que no existe, ¿qué posición sería? Fila 0, columna 4, fíjense, ¿no? Esto sería 0, 1, 2, 3, 4. No existe, entonces esto me tendría que dar error. Entonces, todavía probaremos 0, 4. 0, 4. Ejecuto y error. Fuera de índice. Entonces hay que tener mucho cuidado. Salirnos a la derecha o tal vez hacia abajo, ¿no? ¿Qué tal si accedo a esta posición? Tendría que darme error. ¿Qué fila es? Fila 4, columna 1. Existe la columna, pero no existe la fila. 4, 1. A ver, probaremos. 4, 1. Y de la misma manera, error. Ahí nos está dando error. Entonces, ojo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en no salirnos a este lado, a este lado, a este lado o a este lado. A veces nos salimos a este lado, ¿no? A veces estamos haciendo recorridos en este sentido y no controlamos y nos salimos. O a veces estamos haciendo recorridos en este sentido y no controlamos y nos salimos. Entonces, mucho cuidado con los límites. Ya. Entonces, yo creo que con esto se ha entendido lo básico de una matriz, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio un pequeño ejercicio común de matrices y con eso yo creo que se va a entender. Luego les doy de tarea y vamos a empezar a ver otro tema, porque recuerden que ya no nos queda mucho tiempo y hay que apurarnos. Digamos este ejercicio, realice un programa que, así generalmente van a ser los ejercicios de la tarea, por eso estoy resolviendo yo uno, jóvenes, de ejemplo. Realice un programa que permita insertar números en una matriz. Ya estoy diciendo, ¿no? Que vamos a usar una matriz de tamaño m por n. Y luego muestre la suma de cada fila. Ya, ese es el enunciado, ¿no? Un clásico. Entonces, siempre en las preguntas hay un ejemplo de entrada y salida. Entonces,
Entonces, no hay nada mejor que explicar un ejemplo de la tarea para que luego ustedes hagan su tarea. Ejemplo, dice, digamos, 4, o no, a ver, algo más. 2, 3. Eso quiere decir que es una matriz de 2 filas por 3 columnas, así sería, digamos, ¿no? 4, 7, 6, 2, 1, 4. Y la salida sería 11, 8, 5. Ya, vayamos por partes a explicar. Así sería una pregunta, más o menos en la tarea que les voy a dejar. No solo en la tarea, ¿no? Cuando entremos otra vez al examen va a haber una pregunta similar. Dice, realice un programa que permita insertar números en una matriz, es decir, tenemos que crearnos sí o sí una matriz. Cuando decimos una matriz, lo primero que se nos hace y se nos viene, ¿de qué tamaño? ¿Qué tamaño va a ser nuestra matriz? Por eso es que en la pregunta dice, bueno, aquí dice que tiene que almacenar numeritos. Aquí se tiene que almacenar números. Ya, hasta ahí dice eso. En una matriz de tamaño m por n. Cuando m por n son variables, porque diferente sería de 4 por 3, digamos, o de 5 por 2, o de 2 por 2. No dice los valores, sino dice variables. M por n, ¿eso qué quiere decir? Que esto va a ser m y esto va a ser n. Los primeros dos valores que se introducen para la pregunta son m, que para nosotros va a ser filas, y n, que va a ser columnas. En el ejemplo estaríamos diciendo entonces que vamos a trabajar en una matriz de 2 filas. En esta matriz entonces vamos a 2 filas, una fila, 2 filas. Y 3 columnas. 1, 2, 3. Una vez que decimos qué tamaño va a ser la matriz, tenemos que insertar estos números. 4. Me he equivocado, ¿no? Son 2 filas, esto está bien, esto está mal. Entonces esto vamos a borrar, debería haber sido al revés. Debería haber sido, como dice aquí, digamos 4, 1, 7 y 2, 3, 6. Entonces 4 debería haber venido ahí, 1 aquí, 7 ahí, 2 ahí, 3 ahí, 6 ahí. Entonces, una vez que insertamos m por n, insertamos los datos en la matriz. Internamente se estaría insertando así, ¿no? En una matriz. Y luego tenemos que mostrar, dice, la suma de cada fila. Entonces, esto también está mal. Entonces, la salida debería haber sido 4 más 1, 5, 5 más 7, 12. 2 más 3, 5 más 6, 11. Esa debería haber sido la salida. Entonces, a eso se refiere este ejercicio. Tenemos que insertar una matriz, números en una matriz de m por n. N 2 por 3 puede ser 10 por 10, 20 por 20, 50 por 50. Como dice aquí, simplemente es un ejemplo. Tiene que ser para cualquier tamaño de cualquier matriz. Y nos tiene que mostrar la suma de cada fila. Ya, entonces eso vamos a hacer por pasos. En este ejercicio, ¿qué es lo que haría primero? Lo primero que voy a hacer es todos esos datos son datos por teclado, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es declarar o llamar al escáner. Llamo al escáner. ¿Cómo hago eso? Voy a ir a NetBeans y de aquí, ¿no? De cero estoy empezando. Y declaro al escáner import java.utilidades.scan y declaro una variable de tipo scanner. X le llamaré igual new scanner. System.in. Listo. Ya está. ¿Qué he hecho hasta aquí?
He declarado el escáner, ¿con qué fin? Porque mis datos van a ser insertados por teclado. Todo esto tiene que ser por teclado. Entonces ya está preparado mi programa para el teclado. Paso 1, por así decirlo. Paso 2, el tamaño de la matriz. Declarar el tamaño de la matriz, digamos. Declarar el tamaño de la matriz. Ya. Para esto, ¿cómo hago? Entonces digo, mi tamaño es m filas, n columnas. Entonces vengo aquí a mi programa y digo int m, n, declarado. Digo ahora m, como ambos son por teclado, digo m va a ser igual a, para eso estoy usando x, para por teclado, x.nextInt. Listo. Entonces recuerdo que estoy a poner, esto es m por teclado. Y lo mismo n igual por teclado, x.nextInt. Aquí igual, entonces n por teclado, eso quiere decir. Tanto m van a ser, para nosotros m son las filas y n las columnas. ¿Cuántas filas y cuántas columnas? Eso he hecho. He hecho declarar el tamaño de la matriz. Después, ¿qué hago? O sea, primero he hecho esto. Paso 1. De aquí me voy a crear la matriz. Crear la matriz. Esto van a tener que hacer casi en todos los programas, casi el mismo proceso, ¿no? ¿Cómo creo la matriz? Igual que hace rato, ¿no? Mi matriz se va a llamar int a, digamos, matriz igual new. Hace rato en el ejemplo era de 4 por 3. Ahora no va a ser de 4 por 3, va a ser de variables, ¿no? M por n. Eso es el paso donde dice crear la matriz. ¿Ya? Hasta aquí hemos creado la matriz, pero recuerden que nuestra matriz por defecto no tiene estos valores, ¿no? ¿Qué valores tiene por defecto? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Estos valores hay que llenarlos igual por teclado. Entonces, me fijo y digo que la matriz es de 2 filas por 3 columnas. Entonces voy a tener que hacer este recorrido. Esta es la matriz. Entonces tengo que recorrer la matriz. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si esta qué posición es? Las posiciones aquí voy a graficar. Esta es la posición 0,0. Esta es la posición 0,1. Esta es la posición 0,2. Esta es la posición 1,0 y esta es la posición 1,1. Esta es la posición 1,2. ¿Por qué estoy graficando esto? Porque voy a usar variables. Voy a usar la variable i y la variable j. La variable i es esta. I, 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 i. ¿Cómo ha ido i? Fíjense, aquí te voy a hacer para que haya más espacio. ¿Cómo ha ido i? I vale 0, luego vale 0, luego vale 0, luego vale 1, luego vale 1, luego vale 1. Pero ¿cómo ha ido j? Vale 0, luego vale 1, luego vale 2, luego otra vez vale 0, otra vez vale 1 y luego otra vez vale 2. Entonces, fíjense, así he encontrado 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Básicamente, y solo ha ido
0 y 1. Esto igual ha ido a 0, 1, 2, pero ha hecho dos ciclos, por así decirlo. Fíjense, 1, 2. Por esta lógica es que se usa dos for dentro de 8 for. Este for y que va a empezar en cuánto y que empieza en 0, mientras y sea menor a cuánto. En este caso, menor a 2, ¿no? Pero ¿cuál tiene el valor de 2? Justo la m, el número de filas. Entonces, i controla las filas y j controla las columnas. Entonces, ¿cuánto valen nuestras filas? M. Mientras i sea menor a m y aumenta de 1 en 1, 0, 1, 2, etc. Y más. Dentro de ese i, cada vez hay un j que empieza en 0 y llega igual hasta 2. Cada vez empieza en 0 y llega hasta 2. Dentro de ese for va a haber un j que cada vez empieza en 0. ¿Por qué? Porque empieza cada vez aquí, ¿no? En 0. 0. Mientras j sea menor a ¿cuál? J está controlando las columnas. ¿Cuánto vale j? N. De ahí es menor a n. Y j más. Entonces, con estos dos for, voy a ingresar primero aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí y luego aquí. En ese orden. Ahí, más abajo ahí, si hubiera más filas, más, ¿no? Más filas, más filas. Ese es el proceso que sigue este for. Para eso hace dos fors. Hubiera más columnas, va a ir en ese orden. Entonces, recuerden bien que con el for voy a ingresar primero aquí con esos dos fors, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí y finalmente aquí. Controla eso, que no se salga. Por eso está M y N. Entonces, como va a entrar primero aquí, aquí tiene que venir un valor por teclado. Y entonces, esos dos fors vamos a hacer aquí. Vamos a hacer for int, ahí podemos declarar o declarar si queremos el i aquí más, ¿no? Afuera. Y j, no importa. Si está declarado ahí, ya no declaramos dentro del for. Y igual 0, mientras i sea menor a m y más. Entonces, y luego el otro for, j, ya está declarado aquí arriba, que empieza igual, porque cada vez empieza en 0, cada vez empieza en 0. Mientras j sea menor a n ahora, j más. ¿Qué vamos a hacer dentro de esos for? Aquí no estoy poniendo llave todavía porque se supone que al haber una instrucción, esta es una instrucción, ¿no? No pongo llave. Si quisiera pongo también. Entonces, sé que con este for, repito nuevamente, con ese for, voy a venir aquí primero, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Eso va a ir, quiere decir que i va a ir cambiando. I va a empezar en 0, j en 0. Luego va a ser i sigue 0, j1. Luego i otra vez 0, j2, etc. Eso hace esos dos fors. Aquí estamos al principio. Entonces vamos a decir, nuestra matriz A en la posición I, j, toma un valor por teclado. Listo. Ya está. Pero, aquí la j me he olvidado. Hasta ahí entonces, todo esto es para insertar datos a la matriz de este teclado. Entonces, datos a la matriz por teclado. A ver, probaremos. Ejecutaremos y se ejecuta el programa. Ahorita corriendo el programa. ¿Y qué tenemos que insertar primero?
valor para m y luego valor para n. En el ejemplo vamos a agarrar 2 por 3. Aquí ponemos 2 espacio 3. Enter. Ya está creando por atrás, por así decirlo, la matriz. Ahora tenemos que insertar datos. 4, 1, 7. 4, 1, 7. Y 2, 3 y 6. 2, 3 y 6. Listo. Terminó el programa, ¿no? Ha creado la matriz, ha llenado esos datos y ha terminado el programa. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Verificar. Verificaremos si realmente aquí tendría que insertarse, ¿no? El 4, aquí el 1, aquí el 7, aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 6. Verificaremos si se ha insertado, evidentemente, aquí, el 7. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Esta es la por fila 0, columna 1. Digo fila 0, fila 1, fila 0, columna 0, columna 1, columna 2. De esta posición estaríamos hablando de 0, 2. Veremos si se ha insertado el 7. Otra vez tengo que hacer, ¿no? Inserto el ejemplo 2 y 3, 2 y 3, 4, 1, 7, 4, 1, 7, 2, 3, 6, 2, 3, 6 y listo. Ha insertado, pero me he olvidado ver, ¿no? ¿Cómo podemos ver si se ha insertado con un? Esto tenía que ser system.out.print. Mostrar que la matriz en la posición que habíamos dicho 0, 2. Fila 0, columna 2. Ejecuto y otra vez. 2 por 3, 4, 1, 7, 4, 1, 7 y 2, 3, 6. 2, 3, 6. Y efectivamente nos está mostrando el 7. ¿Ya? Entonces, repito nuevamente. Es común y casi regla para trabajar en una matriz se tiene que hacer el recorrido. Aquí no siempre, ¿no? Pero generalmente aquí primero, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, finalmente aquí. Si hubiera más, aquí, ¿no? Si hubiera más. Este proceso de recorrer en ese orden nos los permite los dos fors, controlando con M y controlando con N. Entonces, a eso me iba, ¿no? A que hay que hacer este recorrido con estos dos fors. Entonces, así como me ha servido para insertar los datos, también me puede servir para mostrar. Es decir, antes de hacer esto, antes de mostrar ya la suma de cada fila, es muy recomendable ver si los datos se han insertado. Lo que he insertado está en la matriz. Entonces, esto ya también voy a hacer con otros dos for. Para verificar, para cerciorarme que los datos se han insertado. Entonces, hago lo mismo. Voy a copiar. O sea, esto voy a borrar porque ya no necesito esto para probar. Pero ahora voy a probar todo en uno, ya no uno por uno. Ya. Entonces aquí tengo dos fors, ¿no? ¿Se fijan? Aquí está el primer for. Este for es para insertar y este for va a ser para mostrar. Entonces, para mostrar qué se hace, en vez de next int por teclado, sería system.out.print. Mostrar A en la posición y J siempre va a ir variando. J. Y más un espacio, ¿no? Para que los números no salgan a pegar. A ver, probaremos.
Ejecuto. Y 2 por 3, otra vez. 4, 1, 7, 4, 1, 7. Y 2, 3, 6. 2, 3, 6. Y fíjense, nos ha mostrado todos los datos. Sí está almacenando. Está mostrando el 4, el 1, el 7, el 2, el 3 y el 6. Pero todo en una fila. Nos falta hacer aquí un salto de línea. Nos falta hacer ahí un salto de línea. ¿Cómo hacemos un salto de línea? Entonces, hasta aquí nos ha mostrado, ¿no? 4, 1, 7. Entonces, un for muestra toda una línea. Hasta ahí vamos a mostrar, por así decirlo, 4, 1, 7. Ahora tenemos que hacer salto. Entonces, después de esto hacemos el salto. ¿Cómo se hace el salto? System.out.print. ¿Cuál vamos a mostrar? Nada. No tenemos que mostrar nada, pero solo tiene que saltar. Aumentamos el n. Si lo dejamos así, fíjense, si lo dejamos así, va a seguir saliendo como en el ejemplo. 2, 3, 4, 1, 7, 2, 3, 6. Pero si ya está mi salto de línea, dirán ustedes. Es que el salto de línea, este for, al no tener llave, solo ejecuta esta única sentencia. Ese for es como si fuera una sentencia. Donde se abre llave y se cierra es como si fuera una sentencia. Entonces, al no tener llave el for de arriba, solo está ejecutando el for de abajo. Y no está ejecutando esto. Para que ejecute eso más, ahí aumento llave y ahí, ¿no? Con eso. Ahora sí, este for sí le está agarrando al salto de línea. Gracias a la llave. A ver, ejecutemos ahora. Ya. 2, 3, 4, 1, 7, 2, 3, 5, creo, no me acuerdo. Y fíjense, nos muestra 4, 1, 7, 2, 3, 5. Entonces, es muy recomendable hacer esto, ¿no? Para cada ejercicio que ustedes hagan en la tarea, hasta ahí va a ser lo mismo. Insertar n números por teclado por n. Aquí está para números de tamaño, para matriz de tamaño m por n, es decir, en el ejemplo, por algo dice ejemplo. Ejemplo solo es 2 y 3. Puede ser para cualquiera, vamos a ver el programa. Hacemos cosas, digamos, para una matriz de 3 por 3. Eso quiere decir que la matriz va a ser de tamaño 9. Entonces tengo que insertar 9 datos. Pues 1, 2, 3, si quiero, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cualquiera. Y luego nos tiene que mostrar lo mismo. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, sí, ahí digo, sí, mis datos se están insertando correctamente. Todo está aquí, hasta aquí, perfecto, digamos. Inserto y me muestra. Bien. Ahora, lo que decía la pregunta, ¿no? La pregunta decía, de cada fila, recuerden que esto es una fila, o esto es una fila, ¿no? Mucho garabato hago, ¿no? Perdón por eso, es que a veces para llamar la atención tengo que escribir para más o menos que se den cuenta que estoy explicando. Y entonces, ahora estamos en que esto es una fila y tengo que mostrar la suma. 4 más 1, 5 más 7, 12. Entonces aquí abajito nos tendría que mostrar 12. Luego la suma de la otra columna. 2 más 3, 5 más 6, 11. Ahora vamos a hacer esto, que nos muestre 12 y 11. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar todo esto para empezar. Mucho garabato. Ya. Vamos a, nuevamente, tenemos aquí la matriz. Con los valores 4, 1, 7, 2, 3, 6. Entonces tengo que sumar aquí 4 más 1
más 7 igual a 12. Y esto tengo que mostrar. Luego aquí tengo que hacer 2 más 3 más 6, 11. Esto tengo que mostrar. ¿Ya? Entonces, necesito una variable, le llamaremos sumatoria. ¿Por qué sumatoria? Porque fíjense, suma 4 más 1 más 3. Pero al principio cualquier sumatoria empieza en 0. Entonces, sí o sí, en matrices voy a necesitar, tengo que recorrer sí o sí la matriz. Y para recorrer la matriz sí o sí necesito los dos for. ¿No es cierto? El for, aquí lo llamaremos, necesito el for i que controla filas y el for j que controla no salirse a este lado, ¿no? El j controla no salirse a este lado y el i controla no salirse hacia abajo, eso no se olvide. ¿Bien? Entonces, este for de aquí recorre cada fila. Este for recorre cada fila. Entonces tengo que sumar 4 más 1 más 5 más, digo 4 más 1 más 7. Esta es la fila I y columna J. Entonces, como esa suma tiene que acumularse en la variable sum, antes de que entre a la fila voy a decir sum toma el valor de 0. Entonces, cuando ya entre a esta posición, voy a decir sum toma el valor de sum más que mi matriz A, ¿en qué posición? En la posición IJ, porque recordemos que recorre a esto, ¿no? Recorre aquí, luego aquí, luego aquí. Luego viene aquí, aquí y aquí. Entonces, eso nunca nos olvidaremos con nuestros for. Entonces, en la fila I, columna J, esto no voy a cambiar nada. Listo, ¿eso qué quiere decir? Que sum, que a un principio vale 0, luego va a ser sum, como dice aquí, el mismo sum más esto nos va a decir. Entonces, ¿cuánto va a ser 0 más 4? 4. Luego vuelve al mismo for. Sabemos que este va a recorrer ahora aquí. Y va a decir sum, toma el valor del mismo sum, que vale 4, más ahora esto, 1. 4 más 1, 5. Sabemos que los dos fors ahora van a venir aquí. Y esta instrucción va a seguir siendo la misma. Sum toma el valor de sum más esto, ¿no? 5 más 4 va a tomar el valor de 12. Cuando esté saltando a la siguiente línea, quiere decir que ha salido ya de este for. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí tenemos que, cuando salga del for, tenemos que mostrar. ¿Qué tenemos que mostrar? La suma. Luego va a volver al for de arriba y va a aumentar, va a ir al otro i. Sum otra vez va a empezar en 0. Pero ahora va a ir sumando la segunda fila ya también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que aumentar a nuestro programa sum, la suma, estas tres filas y lo que tiene que mostrarse. Voy a hacer eso en el programa y aquí está, ¿no? Prácticamente necesito otra vez los dos fors. Porque estos dos fors han sido para recorrer e insertar. Estos dos fors para mostrar si realmente se han insertado los datos. Y estos otros dos fors van a ser ahora para sumar. Habíamos dicho entonces que el primero declaro sum en 0. Entonces puedo declarar ahí, aunque no es lo correcto, aunque no es, digamos, recomendable, int sum toma el valor de 0. Lo recomendable siempre es las variables arriba, ¿no?
Así que quede eso y declararlo aquí arriba sum. Eso sería lo más correcto. Pero se puede hacer también lo otro. Ya. Sum toma el valor de 0. Ahora habíamos dicho sum va a ser igual a, sum va a ser igual al mismo sum más A en la posición IJ. IJ van cambiando nomás constantemente. Importante entender que está recorriendo la matriz. Después de recorrer toda una fila, ahí, como os había dicho, estaríamos haciendo esto. Mostrar. ¿Qué tenemos que mostrar? Sum. Print sum. Más un espacio para que no salgan a pegar sus números. Y ya está. ¿Dónde está saliendo error? Punto y coma falta. Y aquí cito para que nos demos cuenta qué está haciendo el programa, ¿no? System.out.print. A veces pueden no poner siempre mensajitos. La suma de cada fila es, digamos, y print ln es para que salte a la siguiente línea. Son detalles que se tienen que ir dando cuenta o acostumbrándose mediante hagan más programas. A ver, ejecutemos entonces, repito nuevamente, al programa de recorrido le he aumentado suma en 0, la sumatoria y que muestre. A ver ahora, run file y ejecuto, ¿no? Entrada 2 y 3. 2 filas por 3 columnas. Datos 417 y 236. Nos muestra la misma matriz y luego dice, la suma de cada fila es 12, 11, como pensábamos. 12 y 11. Hasta aquí hemos resuelto el ejercicio. Sé que la hojita está lleno de garabatos, pero si siguen el video, yo pienso que se ha entendido. ¿Se ha entendido, jóvenes? A ver, pregunto, a ver, respondan, o se han ido a comer su sajra ahora. Sí, que se entendió. Ya, Tanto como en la tienda. perfecto. Entonces, no les queda más que hacer la tarea, pero no sin antes, jóvenes, les voy a... Ya, entonces hasta aquí ya hemos visto matrices. Ahora vamos a volver a ver vectores. ¿Por qué vamos a volver a ver vectores? Vamos a ver vectores, pero desde el punto de vista de la recursividad, jóvenes. Desde el punto de vista de la recursividad. Ya. Entonces, primero vamos a hacer esto. Recordemos que, bueno, vectores se puede usar como recursividad y también como con matrices, ¿ya? ¿Por qué la importancia? Tanto, ya les había dicho, nos va a servir mucho cuando estemos viendo árboles, pero también en algunos ejercicios. Por ejemplo, un ejercicio clásico a veces que doy en tarea con recursividad es el siguiente, más o menos dice así. Siempre en los ejercicios a veces, en los ejercicios, se inventan, ¿no? Historias, algo. Pero al grano voy a ir, digamos, haciendo un resumen de un tipo de ejercicio que va a estar en la tarea o tal vez sea pregunta de examen. Más o menos se tiene que trabajar en una matriz y en la matriz hay varios números. Me estoy inventando.
¿Ya? Este es un ejemplo. Tengo una matriz y nos dice cuál es el camino más corto. ¿Cuál es el camino más corto? Siempre y cuando se seleccione un elemento de cada fila. Un elemento de cada fila. Solo un elemento de cada fila. Y el siguiente puede ser el de abajo, el de la izquierda o el de la derecha. Por así decir, si escojo 9, el siguiente puede ser el de abajo, el de la izquierda y el de la derecha, pero en este caso no hay derecha, ¿no? Entonces, si escojo 9 y escojo luego 4, el siguiente puede ser el de abajo, el de la izquierda o el de la derecha. Digamos este, 2. De aquí puedo escoger nuevamente este o este. Digamos, escojo este. Puedo escoger esto, esto o esto. Digamos, escojo esto. Entonces, mi camino sería 9, 4, 2, 3, 9. ¿Verdad? Ese sería un camino. Pero dice que hay que escoger el camino más corto. Nuestro programa nos tiene que dar el camino más corto. ¿Cuál sería el camino más corto, jóvenes? A ver, unos 5 minutos, 1 minuto, ustedes digan, ¿cuál sería el camino más corto? De aquí arriba, ¿cuál escogeríamos primero? O sea, el camino que nos dé la suma menor sería. ¿Cuál escogerían ustedes primero? El 2. Ya. Luego, ¿cuál escogerían? El 1. Luego, ¿cuál escogerían? El 1. Luego, ¿cuál escogerían? 4. 4, Luego, ¿cuál escogerían? 3. 3, 3. ¿Será el camino más corto? Estamos diciendo Puede ser. 2, 1, 1, 4, 3. ¿O habrá otro camino más corto? No. ¿Cuál será? ¿Habrá otro camino más corto? No creo. No A sabemos, ver. ¿no? Tal vez sí, tal vez no. Parece que no. Parece que hemos No. escogido el camino más corto. Pero ¿qué pasa? Parece que sí. Pero ¿qué pasaría si este 2 de repente lo convertimos en 10? Ahora, ¿cuál será el camino más corto? ¿Cuál sería el primer número? 5, 4, 2, 1, 2, 1. Eso. ¿Habrá, cuánto suma esto? 9, 9, 11, 13, 11, 12. 14 creo, ¿no? Creo. ¿No habrá otro camino más corto? ¿Habrá? No sabemos. ¿Qué pasa si escogemos primero el 4, luego el 1, luego el 1, luego el 4 y luego el 3? ¿Cuánto suma esto? 4 más 4, 8. 8 más 3, 11, 12, 13. No, no era el camino más corto ese. Este es el camino más corto. ¿Ya? Entonces la idea es esa. O sea, hay ejercicios de este tipo, donde nuestro programa tiene que ir buscando los caminos más cortos, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve más o menos este ejercicio? ¿Cómo se resuelve más o menos este ejercicio? Tiene que
analizar todas las posibilidades. ¿A qué se refiere? A que primero, ¿cuál es la primera posibilidad? Siempre empezar aquí, ¿no? 10. 10. El siguiente, ¿cuál puede ser posible? 11. Es decir, hacer el 11. Puede hacer 8, puede hacer el 11 o puede hacer el 1, ¿sí o no? Puede venir aquí o puede venir aquí. Si escoge el 11, ¿qué puede hacer? Puede venir al 1 o puede venir al 8. Ya. Si escoge el 1, ¿cuál es? Puede venir al 8 o puede venir al 4. Si escoge el 8, puede escoger el 4 o puede escoger el 3. Eso si escoge el 11, si escoge el 1, si escoge el 8. Ahora si escoge el 1, puede escoger otra vez el 1, otra vez el 8, digo el 8 o el 9. Si escoge el 1, puede escoger el 8 o puede escoger el 4. Si escoge el 8, puede escoger el 4 o puede escoger el 3. Aquí si escoge el 8, puede escoger el 8 nuevamente, el 4 o el 6. Fíjense, estoy haciendo conjunto. Se va a generar de alguna forma aquí a esto se llama un árbol. ¿Árbol de qué? De posibilidades. Esto solo con el 10. Y de aquí va a encontrar con el 10, el mínimo, digamos, ha sido este camino. Ya, entonces nos devuelve la suma, digamos 12. Ahora, pasaremos al siguiente, con 4. Igual, tiene que hacer todo el árbol y nos sacará 7, digamos. Ahora pasará con 5. A cada uno hará su árbol de posibilidades y de cada uno nos retornará el más pequeño y luego dirá el más pequeño ha sido esto y será el resultado. Pero a lo que me voy es que fíjense, la figura que se genera es un árbol, es un recorrido recursivo. Entonces, ya sea en matrices o en vectores, el uso de la recursividad va a ser muy útil en la solución de ejercicios que si no usamos recursividad va a ser muy difícil resolverlos o casi imposible. Es un claro ejemplo este ejercicio. A veces lo hago un poco rápido, jóvenes, porque el video no quiero que sea muy largo, porque lo debo subir el video, ¿verdad? Entonces, mientras más largo, a veces hasta da flojera más ver o hasta tarda también en subir, en descargar, etc. Entonces, con estos pequeños garabatos lo que he querido es hacerse entender de que hay ejercicios que se resuelven con matrices o con vectores haciendo el uso de recursividad. Por eso es que le estoy metiendo nomás buena cantidad de clases a lo que es la recursividad. Pero obviamente todavía no ejercicios, sino el entender. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es entender cómo trabaja la recursividad con vectores. Entonces vamos a ver recursividad con vectores. Entonces sabemos que para trabajar con recursividad necesitamos saber funciones, ¿no es cierto? De eso ya súper entendido porque acabamos de dar en un examen. Entonces, en una función, por ejemplo, tengo este vector, digamos, con estos valores, 1, 7, 3, 4. Quiero sumar. ¿Cuánto sería la suma? 1 más 7, 8. 8 más 4, 12. 3, 14, 15. La suma sería
15. Entonces, ¿cómo hago una función para que sume ambos? Una no recursiva y una recursiva. Entonces, la función no recursiva sería la siguiente. Como suma me retorna 15, la función va a ser int suma. Y que reciba un vector, le llamaremos A. Fíjense, es una función que ahora está recibiendo como parámetro un vector. Hasta ahora no habíamos visto este tipo de funciones. E int, el tamaño del vector, digamos, t. Entonces, en nuestra función, suma, digamos, ya queremos hacer la prueba, digamos, esta función, digamos, suma, como dice, recibe dos parámetros. Un vector, le mandaríamos este vector, que le llamaremos, digamos, A. Y el tamaño nosotros tenemos que contar. 1, 2, 3, 4. 4. Entonces, nuestro vector A de tamaño 4. ¿Qué haría nuestra función? Hago, como declaro una variable, int suma, sum, que empiece en 0, y recorro, ¿no? For int i, que empiece en 0, ¿por qué? Porque recuerden que empieza en 0, 1, 2, 3. Mientras i sea menor a ¿cuánto? Para eso me está mandando el tamaño, menor a 4, porque solo tiene que llegar hasta 3, y que aumente de 1 en 1. Y ahí que vamos a hacer lo mismo que hace rato, ¿no? Sum va a ser igual a sum más el vector que nos están mandando a en la posición i. Y al final, como es una función int, return sum. Esta es una función que recibe un vector y su tamaño y nos retorna la suma. A ver, rapidito haremos esto, si es cierto o no es cierto. Entonces ya estamos entrando a otra cosa, esto lo voy a hacer rapidito. Sobre eso trabajaremos. Ya. Dice, como vamos a trabajar fuera una función, ¿no? Static int suma recibe un vector que se llama A en la función y int t, el tamaño. Declaramos una variable sum que toma el valor de 0 y decimos for int i que empiece en 0 mientras i sea menor al tamaño y más más. Sum toma el valor de sum más a en la posición i. Y al final return sum. Ya hasta aquí sum es variable. Y aquí lo que hacemos es, me declararé un vector, digamos. Int vector, así, vec, que sea vector. Y como ya sabemos, podemos declarar los valores del vector directamente para no tardar, darle los valores así, como está en el ejemplo. 1, 7, 3, 4. 7, 3, perdón, ¿qué he hecho? 1, 7, 3, 4. Ya está mi vector. Y voy a mostrar directamente en pantalla system.out.print. Mostrar. Voy a llamar a la función suma. Entonces voy a mostrar directamente la función suma. La función suma que me pide un vector de enteros. ¿Cuál es un vector de enteros? Mi variable vec. Puedo mandarle vec. Y su tamaño. ¿Cuál es su tamaño? 4. Listo. Eso va a imprimir. A ver. Justo. 15. 15 tenía que mostrar. 15. Perfecto. Entonces digo, mi función está mal. Bien, perdón. A ver, siempre hay que probar uno más. Entonces, ¿qué pasa si aumento uno más? Digamos 5 más. Entonces ya sería con eso 20. Pero ahora tengo que aumentar aquí el tamaño, ¿no? Es uno más. 20. Perfecto. A ver, uno más. Digamos 2. Ya sería 22. Uno más.
que sería 6, ¿no? 6 el tamaño del vector. 22, perfecto. Digo, ya. Mi función está bien. Recibe un vector y su tamaño y me devuelve la suma. Perfecto. Aquí está, hemos hecho eso. Pero ahora tenemos que hacer la función recursiva. La función recursiva va a ser lo mismo. Casi. Ya no tiene que haber el for, ¿no? Int suma y recibe igual un entero llamado a, que sea de tipo vector, y un dato que sea su tamaño. Casi así van a ser la tarea. Y ahora, recuerden que el tamaño que nos está mandando es 4, ¿verdad? 4. Entonces, voy a acceder a esta posición 3 con 4 menos 1. Entonces, 4 menos 1, tengo aquí, fíjense, t, que al principio va a ser 4. Menos 1, voy a poder acceder a esta posición. Luego, menos 1, voy a poder acceder a esta posición. Menos 1, voy a tener que acceder a esta posición. Menos 1, voy a tener que acceder a esta posición. Y menos 1, ¿cuánto va a ser? Menos 1, ¿no? Entonces, esta es de salida. O aquí, hasta aquí tendríamos que llegar. Entonces, preguntaremos si t es igual a 0. Cuando llegue t aquí, ¿qué vamos a hacer? Return, ¿qué? Si t vale 0, quiere decir que estamos en esta posición. Entonces, return el vector, pero en la posición t. ¿No es cierto? Pero t. Si no, aquí viene la recursividad. Tenemos que llamar a esta función nuevamente. ¿Qué retorne? Return, como al principio va a mandar 4, mandaremos a en la posición t menos 1, que serían las palabras, como está mandando 4, menos 1, 3, en esta posición, ¿no? La posición 3, su valor sería 4. Más, llamamos a la función recursivamente. Suma, ¿de qué? Del mismo vector, a, coma, pero t disminuimos. Y listo. Fíjense, es una función similar a las que hemos hecho en el examen o en la tarea. Simplemente que ahora estamos trabajando con vectores y una variable t que significa el tamaño. A ver, probaremos. ¿O qué nos sale? Por ahí está mal. Entonces ahora, esto ya no. Y decimos, ¿no? Si t es igual a 0, return a en la posición 0 o t, que sería lo mismo. Si no, return a en la posición t menos 1, porque al principio va a ser 4, habíamos dicho, más recursivamente suma del mismo vector a, pero t menos 1. Entonces, a ver, ejecutemos esto. Es lo mismo recursivamente. Tendría que darnos 22, habíamos dicho, ¿no? A ver. O se va a colgar tal vez. 23 está saliendo. ¿Por qué sale 23? Vamos a analizar. 1 más 7, 8 más 3, 11 más 4, 15, 20. Debía salir 22. Pero fíjense, nos está saliendo 23. Nuevamente ejecuto. 23. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a borrar esto. Ya no nos interesa esto. El vector nos interesa. Pero bueno, está un garabato. Vamos a borrar todo. Ya. Y esto traeremos más aquí. Ya. Entonces borraremos esto para que se entienda mejor, ¿no? Más, aquí estaba, esta es nuestra función recursiva, suma de ¿qué? Del mismo vector a, pero t menos 1. Listo, ya. Entonces, vamos a analizar por qué nos sale 23, cuando tendría que salirnos 22. Haremos más corto el ejercicio. Borraremos nomás estos otros dos números. 4 números, ¿no? Otra vez 4 aquí. Y ahora veremos cuánto nos sale. 16. ¿Cuánto tendría que salirnos? 15. ¿O sigue saliendo uno de más? Vamos a ver por qué. Entonces, aquí está nuestra función. Y aquí está nuestro vector. Bien, el vector es este, ¿no? Un vector de tamaño 4. Ya, entonces, en la tarea que les voy a dar, jóvenes, les voy a dar yo esto. Funciones, igual que anterior, recursivas. Y ustedes lo que tienen que hacer es la prueba. ¿Ya? Entonces, les voy a decir, sea el vector esto, digamos, A, con estos datos. 1, 7, 3, 4, es ejemplo solamente. 1, 7, 3, 4. ¿Cuál sería la salida de esta función? Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Decir, suma, empiezan a hacer la prueba, suma de A, le pueden poner A, ¿no? Sabiendo que esto es A, la matriz. ¿De cuánto? T. ¿Cuánto va a ser T? 1, 2, 3, 4. El tamaño de la matriz. Entonces dicen, la matriz es esta y T es 4. ¿4 es igual a 0? No. Entonces, sabemos que esto llama a la matriz en la posición T. ¿Cuánto vale T? 4. Menos 1, entonces estaría diciendo 3. Sabemos que esto es 0, 1, 2, 3. En la posición 3 estaríamos hablando de qué valor? 4. Estaríamos diciendo entonces esto suma es 4 más, llama a suma del mismo vector A, pero con T menos 1. ¿Cuánto vale T aquí? 3. Digo 4 menos 1, 3. Ahora ejecutamos esto. Por eso es que hemos practicado recursividad. Porque ahora va a ser con vectores. Ya es un poco más, no difícil, pero confuso sí. Ahora hacemos suma, va el mismo vector, pero ahora T vale, dice, 3. Vamos a preguntar, ¿3 es igual a 0? No. Entonces, esto llama, dice a qué? A en la posición, ahora vale T3, menos 1, 2. A en la posición 2. ¿Cuánto vale A en la posición 2? 3. 3 más, ¿qué? Suma la misma A, pero T ¿cuánto? T vale 3 menos 1, 2. Ahora ejecutamos esto. Suma va al mismo vector, pero ahora a T va a ir el valor 2. 2 es igual a 0, no. Entonces, esto llama a ¿qué? A en la posición T menos 1. ¿Cuánto vale T menos 1? Ahorita vale T 2. Menos 1, 1. A en la posición 1. ¿Cuánto vale? 7. Estaríamos diciendo entonces 7 más
suma ¿de qué? Del mismo A, pero t menos 1. ¿T cuánto vale ahorita? 2 menos 1, 1. ¿No es cierto? Ahora ejecutamos esto, suma de A y 1. Ahora a A ya le está yendo el valor, a T, perdón, le está yendo el valor 1. T vale 1. Pregunta, ¿1 es igual a 0? No. Entonces, si no, viene y dice A retorna, ¿no? Return significa A en la posición T. T, ¿cuánto vale? 1. Menos 1, 0. A en la posición 0, ¿cuánto vale? 1. 1 más suma del mismo A, pero como vale 1 menos 1, ahora está ahí, estaría yendo 0. Ahora ejecutamos esto. Va el mismo A, pero ahora esto va a 0. T es igual a 0. Entonces, aquí ya podríamos haber cortado, ¿no? Hacer que esto valga 0. Entonces, aquí nos hemos equivocado. Aquí no debía haber sido esto. Debía haber sido directamente return 0. ¿Por qué? Porque 0 más 1, 1, 1 más 7, 8, 8 más 3, 11, 11 más 4, 15. Fíjense que haciendo la prueba me he dado cuenta dónde estaba mi error. Ya estaba retornando el mismo valor, 1, digamos, más 1, 2, por eso siempre nos recordaba 1 más. Había que retornar 0. Pero ¿cómo me he dado cuenta de eso? Haciendo la prueba. Vamos a ver. T menos 1, entonces ahora sería, simplemente aquí era return 0. A ver, ahora tendría que darnos el valor 15. Perfecto. Y entonces podría haber hecho eso o directamente mantener esto en la posición 0. Pero si esto era, creo, 1. A ver si no me equivoco. Son cambios de detalle, no es esto. 15. Perfecto. Eso quiere decir que nuestra prueba ya no hubiera llegado hasta aquí, ¿no? Hasta aquí no más hubiera llegado. Esto ya no hubiera habido. Con esa condición. Si hubiera sido 1, retorne el mismo valor. El valor que está en la posición A en la posición 0. Son detalles. Entonces, en la tarea, jóvenes, les voy a poner esto. Simplemente funciones. Y ustedes lo que tienen que hacer es la prueba. ¿Ya? Ustedes tienen que hacer la prueba. O, ya, espero se haya entendido. ¿Se ha entendido, jóvenes? Por favor, les voy a preguntar. Responda por lo menos uno que sí. Sí se entendió, Inge. Ya, por si acaso, el video va a estar siempre ahí, ¿no? Para que vuelvan a recordar. Entonces, esto es lo que me interesa. Hagan bien la prueba. Hagan bien la prueba. Ya. Ahora, voy a hacer una pequeña variante. Ojo aquí, jóvenes. Ojo, el que no ve el video, el que no ha venido a la clase, nunca va a entender, ¿no? Y los que están viendo seguramente verán otra vez más. ¿Por qué? Porque a la primera no se entiende. Esta función, voy a hacer los siguientes cambios. Cuando una función tiene aquí un tipo de variable, sí o sí tiene, como dice aquí, tiene que retornar. ¿Qué cosa tiene que retornar? Un entero. Entonces, aquí, ¿qué está retornando? 0. ¿0 qué es? Es un entero. ¿Qué está retornando todo esto? Al final es un entero. ¿No ven? Eso es una función. Eso hace la función. Por eso aquí cada vez, cuando hacemos la prueba, retorna ¿qué? Un entero. Retorna un entero. Retorna un entero. Retorna un entero.
Pero ahora, básicamente, bueno, la prueba era así, ¿no? Viene aquí y luego vuelve, por así decirlo. Pero voy a hacer este pequeño cambio. Atiendan bien, jóvenes, por favor. No siempre las funciones tienen que ser int. No siempre la función tiene que ser int o doble o char o nada, ¿no? O sea, puede ser esta palabra. Void. Void en español significa vacío. Es decir, en otras palabras, es una función que no retorna. Entonces, si esta función es una función vacío, ya no tengo que retornar un entero. Eso traten de entender. Al rato sí, porque nos decía, la función tiene que retornar un entero. Pero ahora nos dice, no, no es necesario que la función retorne nada. Entonces, ¿qué podría hacer? Fíjense qué cambio voy a hacer aquí. Cuando t sea igual a 0, como ya no es una función que tiene que retornar un entero, voy a decir simplemente, fíjense, return, sin ningún número, sin ningún nada. Esto para nosotros simplemente es fin. Y en este caso, aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí ya no tiene que haber return. Entonces, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? Voy a hacer dos cosas. Voy a hacer dos cosas. Como ya hacen dos cosas, voy a usar llave, ¿no? Así. Voy a mostrar en pantalla system.out.print. Mostrar que A en la posición T-1. Y luego, como estoy viendo la recursividad, voy a llamar nuevamente a la función suma. ¿Qué le voy a mandar? El mismo vector, pero T-1. Entonces, a lo que me voy es esto, jóvenes. A lo que me voy es esto. A que ahora, en su tarea, va a haber funciones recursivas con vectores, pero con la palabra void. Esta es la novedad, void. Entonces digo, sea este el vector, ya hice la prueba de esta función. Entonces voy a hacer eso en este momento para que ustedes también puedan hacer la tarea. Y digo entonces, entonces con ese vector, ¿cuál es? Y digo inmediatamente ahora, como la función es void, seguramente hay algo que está imprimiendo. ¿Sí o no? Hay. Al rato no había impresión porque había return. Pero ahora hay porque es void. No siempre va a haber, pero para que entendamos sí va a haber. Entonces, como va a haber impresión, voy a decir, ahora va a haber, ahora sí tiene que haber salida en pantalla. Y digo, suma el vector, que le estoy llamando A. Silencio, por favor, jovencitos. Ya. Le estoy llamando A. ¿Y qué tamaño? 1, 2, 3, 4. Y dice, ¿no? Le mando al principio 4.
¿4 es igual a 0? No. Viene aquí y fíjense qué hace. Muestra en pantalla, dice, muestra en pantalla A, mi vector A, en la posición T menos 1. ¿Cuánto vale T? 4 menos 1, 3. Entonces va a mostrar en pantalla 4. ¿Y luego qué dice? Ah, esto llama suma con el mismo valor, pero T menos 1. 4 menos 1, 3. Ahora ejecuto esto. Otra vez viene a la función, pero ahora T vale ya no 4, vale 3. Pregunta, ¿3 es igual a 0? ¿3 es igual a 0? No. Entonces viene, ¿y qué hace? Muestra en pantalla. A, está A, en la posición T. ¿Cuánto vale? 3 menos 1, 2. A en la posición 2, que sería 3. Luego la siguiente instrucción es suma. Esto llama que a suma del mismo A, pero T menos 1. ¿Cuánto vale T? 3 menos 1, 2. Ahora ejecutamos esto. Cuando T vale 2. Va a venir aquí, va a decir 2 es igual a 0. No. ¿Qué hace? Muestra suma de A, de esta A, en la posición T menos 1. ¿Cuánto vale T? 2 menos 1, 1. A en la posición 1, ¿cuánto vale? 7. Eso va a mostrar en pantalla. 7. Luego llama otra vez esto a suma del mismo A, pero en la posición T menos 1. T menos 1, ¿cuánto vale? T menos 1, 2 vale. Ahorita T menos 1, 1. Ahora ejecuta esto. Suma de A en, ahora vale T 1. 1 es igual a 0. No, viene aquí que muestra. A en la posición T menos 1. T ¿cuánto vale? 1 menos 1, 0. Va a mostrar 1. Luego, ¿qué hace? Llama. Esto llama a suma de A en la posición 1 menos 1, 0. Viene aquí y ahora T ¿cuánto vale? 0. 0 es igual a 0. Sí. ¿Qué hace? Return. ¿Qué significa return? Fin. Ahí, fin. Fíjense que al rato las funciones venían así, ¿no? Y al final teníamos un valor. Eso era porque había return. Ahora la función, repito nuevamente, es una función void. ¿Eso qué significa? Que solo va a ir hasta ahí. Ya no tiene el de retorno. Pero ¿qué me puede a mí decir que he hecho bien la prueba o no he hecho bien la prueba? Ahora hay salida en pantalla. Esto a mí me interesa ahora, ¿no? Esto y cómo han hecho esto. Probaremos a ver esta función en NetBeans realmente. Entonces habíamos dicho, esto ya no va a ser int, va a ser void. Al ser void ya no tiene que retornar un entero, puede ser directamente aquí return, y aquí ya no tiene que haber return. Va a haber una llave, esto ya no habíamos dicho, y aquí sí, system.out.print A en la posición T-1 para que no, los números no salgan apegados más un espacio. Eso no está en el programita, ¿no? Y ahora, ¿qué ha pasado? Esto aquí nos falta. Ya. Este, T-1 más espacio. Ya. Y esto. Y hasta eso el mostrar. Y nos falta ahora llamar recursivamente. Suma del mismo A, pero T menos 1.
Y ahora para hacer la prueba, fíjense, estoy borrando todo. Al ser una función void y al haber aquí dentro de la función system, directamente al hacer la prueba, aquí se pone el vector, ¿no? Primero int b, digamos que se llama nuestro vector. Aquí el vector puede ser cualquier nombre. ¿Y qué valores? 1, 7, 3, 4. 1, 7, 3, 4. Ya está. Y al ser esta una función void, quiere decir que no va a retornar nada. Entonces, llamo ahí directamente suma y le mando el vector. ¿Qué se llama mi vector? B. B. ¿Qué tamaño es? 4. Listo. Nada más. Así tendrían que hacer la prueba. Ejecutamos y nos tendría que mostrar, ¿no? 4, 3, 7. No muestra 1. ¿Por qué no muestra 1? ¿Qué me he equivocado? Ah, aquí en mi función está 0. Aquí sigue 1. 0. Entonces ahí, a ver ahora. Y fíjense, nos ha mostrado en pantalla 4, 3, 7, 1. 4, 3, 7, 1. Perfecto. Entonces la función, lo que a mí me interesa, les había dicho, es esto. Sí. Para constatar, veo y sí, digo, sí, eso es. Aquí está el vector, su tamaño y si corre, muestra cómo he hecho. Entonces he hecho un ejercicio recursivo, pero con una función tipo void. ¿Se ha entendido, jóvenes? Nadie dice nada. Sí. Sí. Ya, van a volver a ver el video. Entonces, pues la idea es que hagan pruebas. Ahora, ahora, recuerden que una función recursiva se puede llamar una vez, como aquí en el ejemplo, o puede llamarse 2 veces, o puede llamarse 3 veces, o 4 veces, o 5, etcétera, ¿no? Eso hemos visto en recursividad. Aquí voy a hacer un pequeño cambio. Un pequeño cambio, porque en la tarea va a haber así. En la tarea va a haber así, ¿no? En la tarea va a haber así. ¿Cuál va a ser el cambio? Les había dicho que una función puede llamarse 2 veces. Entonces aquí voy a llamar 2 veces. Suma de A, pero ¿qué pasa si hago T menos 2? Entonces, a esta función, si se fijan, se llama recursivamente 2 veces. Y les diría, a ver, nuevamente, hagan la prueba de escritorio de este algoritmo, de esta función recursiva con vectores, con este vector. Entonces yo hago y digo, a ver, ya empezaré. Aquí que sea, digamos, mi salida en pantalla. Mi salida en pantalla y empiezo. Y digo suma. Como hay 2 sumas, voy a hacer esto, ¿no? Suma ¿de qué? De A, voy a mantener nomás A, y con T. ¿Cuánto va a ser T? El tamaño del vector. 1, 2, 3, 4. 4. Pregunta, está entrando 4. ¿4 es igual a 0? No. Viene, muestra, en pantalla ya nos está mostrando A en la posición T menos 1. ¿Cuánto vale T en este momento? 4. Menos 1, 3. A en la posición 3, ¿cuánto nos va a mostrar? 4. Entonces el primer número que estoy mostrando es 4. Aquí estamos, ¿verdad? Esta función, fíjense que esta función llama a esta y llama a esta 2 veces. Entonces esta función va a llamar a una
y va a llamar a 8. Eso estoy diciendo. Por eso hay 2. ¿A cuál llama primero? ¿A suma de cuánto? De A, manda el mismo A, y T menos 1. 4 menos 1, 3. Y luego llama a cuál? A esta. A suma de cuál? ¿De qué? De A, pero T menos 2. ¿Cuánto vale T en este momento? 4. Aquí vale T 4. Menos 2, 2. Ha llamado a los dos, ¿no? Pero ¿cuál vamos a ejecutar primero? Este. Aquí nos vamos a centrar primero. Vamos a decir esto más o menos como que estaría pendiente. Todavía no estamos ejecutando esto. Ya lo estamos anotando para no olvidarnos, pero todavía no estamos ejecutando. ¿Cuál vamos a ejecutar primero? Este. Entonces ahora ejecutamos esto. A manda y ahora T vale 3. ¿3 es igual a 0? No. Vuelve. ¿Y qué hace? Muestra. A, estamos aquí, recuerden. A en la posición T menos 1. 3 menos 1, 2. Este es 2, entonces va a mostrar 3. La pantalla va a mostrar 3. Recuerden que luego esta función va a llamar a 2 nuevamente. ¿Sí o no? Cada vez llama a 2. Suma. Otra vez llama a suma de A. ¿En qué posición? Si estaba 3 menos 1, 2. Y llama a suma de A, pero ¿en qué posición? 2 menos 2. 3 menos 2, 1. Esta va a quedar pendiente. ¿Cuál vamos a ejecutar? Esto. Suma de A y 2. Entonces, quiere decir que T ahora vale 2. 2. Entonces, decimos, ¿2 es igual a 0? No. Entonces, muestra en pantalla A en la posición T menos 1. ¿Cuánto vale T si estamos ejecutando aquí? 2. Menos 1, 1. A en la posición 1 vale 7. Entonces, vamos a mostrar 7. 7. Y cada función llama 2 veces. ¿Sí o no? Ahora va a llamar ¿a qué? A suma. Y a suma. ¿De cuánto? De A, del mismo A, pero T menos 1. ¿Cuánto vale T? 2 menos 1, 1. Y aquí ¿cuánto vale suma de A, 1, 2 menos 2, 0. Ahora vamos a ejecutar este. Este va a quedar pendiente. Estaríamos ejecutando esto, por así decirlo, suma de A, 1. Suma de A y 1. ¿Cuánto va a ser suma de A y 1? Ahora T quiere decir que vale 1. ¿1 es igual a 0? No. Viene, ¿y qué va a mostrar? A en la posición T menos 1. T vale 1, menos 1, 0. Va a mostrar 1. Luego este llama 2 veces. Va a llamar a suma de A. ¿Con cuánto? 1 menos 1, 0. Y va a llamar a suma de A 1 menos 2 menos 1. ¿Sí o no? Entonces aquí puede haber un error. Porque va a decir 0 es igual a 0. No, entonces habría que poner menor o igual a 0. Porque fíjense que llega a menos 1. Por eso estoy poniendo menor o igual a 0. ¿Qué pasa cuando es menor o igual a 0? Return. ¿Qué significa return? Fin. Entonces aquí, fin, aquí, fin. Ya no llama este a 2 y este a 2. Ya no llama. Ahí terminó. Quiere decir que este ya ha terminado. Cuando ha llamado a 1, terminó. Ya ha hecho todo.
Entonces, cuando ha llamado a A1, aquí ya, fin, ¿no es cierto? Ha llegado a su fin. Recién pasa a ser ahora suma de A en la posición 0. Recién entonces aquí esto que estaba pendiente lo puse. Suma de A en qué posición? 0. Entonces ahora ejecutamos eso. 0. Va a entrar y va a decir, sabemos que cuando es menor o igual a 0, return, que significa fin. Aquí también ya no está pendiente, está fin. Ya ha hecho fin, ya ha llegado a fin. Cuando los dos llegan a fin, quiere decir que este ha llegado a su fin. Entonces, a esta altura. Para eso es importante hacer la prueba en las mismas alturas. Ahora nos queda hacer la prueba de esto, de A1. De A1, ¿qué va a hacer? Va a entrar. Te vale 1. Va a decir 1 es menor o igual que 0. No. Va a mostrar system.out.print A en la posición 1 menos 1, 0. Otra vez va a mostrar 1. Y luego esto va a llamar ¿a qué? A suma de A0 y esto va a llamar a suma de A menos 1. Sabemos cuando es 0 menos 1, esto ya es también fin, fin. ¿Por qué? Porque es return, fin. Entonces, como llegó ambos a su fin, podríamos decir que este ya no está pendiente, que ya llegó a su fin. Como en la misma altura ambos ya se han ejecutado, recién paso al superior y digo, como este ahora ya se ha ejecutado, a su altura está este, y ahora me falta ejecutar este. Suma de A2. Y suma de A2 te vale nuevamente 2. Entonces, garabatos ustedes tendrían que borrar cada rato, ¿no? Con sus borradorcitos, para que se entienda mejor. 2 es menor o igual a 0, no. Viene y nos muestra A en la posición 2 menos 1, 1. A en la posición 1, ¿cuánto vale? 7. Nuevamente nos va a mostrar 7. Aquí te pueden poner, aunque sea para que no se confundan, a veces pongo yo también. Cuando entra aquí, en system.out.print, o pongo print, o pongo muestra. Aquí hubiera puesto muestra 4, ¿no? Ahorita que está mostrando muestra 7. Y aquí muestro 7. Después, ¿qué hace? Llama a suma de A, 2 menos 1, 1. Y luego llama a suma de A, 2 menos 2, 0. Este queda pendiente y este ejecuto. Suma de A1 va a echar 1. 1 es menor que igual que 0. No. Viene por aquí, entonces aquí muestra, podría ponerle para que no me equivoque, muestra 1 menos 1, muestra en la posición 0, 1, muestra 1. Y este llama a qué luego, fíjense estas instrucciones, estoy siguiendo esto, esto y esto. Llama a suma de 1 menos 1, 0, y luego a suma de 1 menos 1, menos 1. Aquí ya sería fin, aquí ya sería fin. Perdón los garabatos, si no entran, ¿no? Y es un poco incómodo escribir en esta pizarra. Entonces ya eso es fin aquí. Ahora decimos, pasa aquí, cuando ya es fin, aquí, y dice suma de A y 0. A es igual a 0, sí. Con 0 va a ser igual, fin. Entonces, ya está fin, esto ya está fin. Así tienen que hacer la prueba, no con tanto garabato. Mejor si hacen con reglita, con colorcitos para darse cuenta, ¿no? Es un poco confuso. Más bien, ustedes me han dado el primer parcial ya con este tipo de pruebas. El anterior parcial, el anterior semestre, hasta aquí llegamos para el primer parcial y en esto muchos, se hicieron, como decimos comúnmente, se hicieron bolas, ¿no? Ya, entonces la prueba de este programa es esto. Veamos. He cambiado esto, menor o igual a 0, y he aumentado esto. En el programa he aumentado esto, suma de A, t menos 2, y esto lo he puesto menor o igual a 0, porque si no iba a salir eso. Y veamos a ver cómo nos sale. Y cierto, 4, 3, 4, 3, 7, 7, 1, 1, 1, 1, 7 y 1. En algún más nos mostraba 1, nos hemos comido, ¿no?
pero en el examen no tienen que comerse. Tiene que salirles uno más, ¿no? Y clarito lo que muestra la prueba de escritor, porque en el examen que hemos dado ya que han sacado bien esto, pero esto no han hecho nada. Eso que dice que han hecho correr en computadora, lo han copiado esto y de esto nada, por eso se ha hecho menos nota. O se han copiado de otro compañero y se han olvidado copiar algunas cosas. Clarito se nota cuando han copiado, cuando han hecho correr en la computadora o cuando han hecho conscientemente, jóvenes. Por ejemplo, en el examen llegaba 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 tenía que llegar la prueba. Cada vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero muchas hasta 5 no hacían llegar, que quiere decir que se han copiado mal o no han hecho, ¿no? Ahí por eso les he quitado nota. Esto entonces, jóvenes, tienen que hacer la prueba. Lo que me interesa aquí, repito nuevamente, es esto y sobre todo esto. Va a haber en la tarea hasta tal vez con 3, ¿no? Tiene que fijarse bien. Por eso ya hemos visto también los vectores. Ya, sé que está un poco confuso, jóvenes, el video va a ser largo. Con esto hemos terminado la clase. Ni bien termine la clase, subo la tarea relacionada a lo que hemos visto hoy día. Hasta el día miércoles. El viernes pasamos nuevamente esto, vectores, matrices con recursividad, y el siguiente martes sería el segundo parcial. Estudien, jóvenes. ¿Alguna consulta tienen? Si no, hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. ¿Ya me puede tomar Luego, Inge. ¿Cómo? asistencia, Inge? Ya. Después, mediante el... No, pues asistencia no se llama a los que no estuvieron en su momento, jóvenes. Por favor, atiéndanme. No, diré con 10 minutos, diré con 8 minutos, le envié mensaje por el Ya, chat. mediante WhatsApp, mediante inbox, me comunica su apellido. Y el chat voy a ver. Si está en el chat, lo voy a poner. Ya, hasta Bueno. luego, señorita. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien. Se va a dejar.